Y ahora vamos a hablar con el ingeniero Ernesto Besada, promotor para la formación del partido activo. Hola Ernesto, ¿cómo está usted? Hola, Olga, buenas tardes. Perdón si tiene algo que Bien, ver con esa gente, ¿no? no, no. No, no. Nosotros, digamos, somos un grupo de jubilados que estamos intentando formar un partido político que defienda nuestros intereses y en general eh, trabaje sobre todo lo que tiene que ver sobre la seguridad social. Esa es un poco nuestra idea. La síntesis sería esa. Digamos que sí, podemos hacer muchas síntesis desde distintos ángulos, ¿no? ¿Sería O por sea, eso que se construye un partido de los jubilados y las jubiladas? digamos que esto comenzó eh, a partir de las reformas previsionales que se fueron haciendo últimamente, modificando la bendita fórmula de movilidad. El tema es que nosotros vimos, bueno, administramos algunos grupos en Internet y hay mucho descontento, mucha protesta, pero bueno, nosotros pretendemos hacer una propuesta como para poder encarar la solución de los problemas que tenemos todos los jubilados. Eh, digamos, algunos dicen, bueno, salgamos a la calle a protestar, otros dicen, hagamos una comisión, presentemos proyectos de ley. Y nosotros encontramos que el marco institucional es un partido político. Hay Sí, una cuestión práctica. Eh, o sea, ¿me está escuchando? ¿Se sí, cortó? sí, perfectamente. Ah, bien, perfecto. Digamos que las reformas previsionales tienen que ser aprobadas por ley, por lo que para defender nuestros intereses debemos tener representantes propios en el Congreso Nacional. Sí, de eso se Y, trata. digamos, claro, y las reformas a la fórmula de movilidad demuestran que no importa cuál sea el gobierno, siempre somos la variable de ajuste del presupuesto nacional. Ahí podemos hablar in extenso de dónde vienen estas cuestiones, pero nosotros tratamos de enfocarnos en las cuestiones que hacen a los jubilados. Resulta que tenemos derechos constitucionales a administrar PAMI, ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero resulta que han sido intervenidos por los sucesivos gobiernos y si existe participación es absolutamente mínima. Por Mínima ejemplo, en e ANSES, ineficiente, ¿no? es ineficiente, sí, Porque no sí, hay, sí, totalmente no se ineficiente. les da la capacidad tampoco. Exacto, exacto. Claro, porque, por ejemplo, en ANSES existe un órgano que tiene un nombre rimbombante, que es órgano consultivo ejecutivo, que está integrado por representantes de federaciones de jubilados, que son confederaciones, que son instituciones que finalmente, en un primer nivel, nuclean a los centros de jubilados, clubes de jubilados, etcétera. Pero a pesar del nombre, no tienen atribuciones para decidir sobre los fondos de ANSES, No, para sobre nada. la política de ANSES. No, Estuvimos no, no, hablando la no. semana pasada con uno de los Sí, integrantes y es lamentable el papel, ¿no? Esto, es, les dan, es esto se hace así, puntos, eso están sí, sí, decorando. sí, sí. Exactamente. O sea, son firmadores de actas, es como una suerte de escribanías, donde los órganos ejecutivos deciden si venden las acciones de Petrobras o las de un diario o lo que sea, y resulta que siempre se venden más baratas que después de lo que valen en el mercado, por ejemplo. Y, y bien,
Por otra parte, nosotros cuestionamos esa representatividad, que digamos es mejor que nada, pero la representatividad de los jubilados a través de las federaciones es cuestionable porque representan solo a los afiliados de los centros de jubilados. Claro. Y no todos los jubilados no están afiliados a un centro de jubilados donde normalmente tienen que estar pagando una cuota y realmente es, no sé, yo lo considero salvaje cobrarle una cuota a un jubilado que prácticamente estamos el 80% debajo de la línea de pobreza. Entonces, pensamos que, digamos, con las herramientas que da el Estado para la formación de un partido político, podemos tener una mayor capacidad como para penetrarnos en esos organismos y hacer simplemente que se cumpla la Constitución, porque, por ejemplo, el artículo 14 bis dice que la seguridad social es administrada por sus interesados eh, con, digamos, intervención del Estado Nacional. Y, y pucha, si los jubilados y los trabajadores no somos los interesados, ¿quiénes son? Entonces, los sucesivos gobiernos nombran interventores que deciden de acuerdo a las conveniencias políticas y punto. Y bien, van, digamos, con cada una de las leyes que se sancionaron en los últimos tiempos, como por ejemplo que le ponen unos nombres lindos como la reparación histórica, aparte de incluir un montón de cosas, lo que incluyó fue una cláusula que permite al Estado la disponibilidad del 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, el Estado canjea, no sé qué operatividad hacen, pero finalmente ANSES se va llenando de títulos devaluables de la deuda pública que tiene el Estado Nacional. También se utilizan los fondos para darle préstamos millonarios a las provincias con tasas de interés sumamente Terrible. inferiores. Terrible, claro, y que encima no pagan porque refinancian y vuelven a refinanciar y hasta que la inflación va licuando esa deuda. Entonces hay muchas cuestiones. Nosotros, digamos, somos jubilados, ¿no? Pero no somos, no somos tontos. Buscamos tener un cierto poder, tener, digamos, un poder político como para poder hacer que si los jubilados tenemos la capacidad de administrar los fondos de la seguridad social, bueno, que lo hagamos, porque lo dice la Constitución. Lo mismo que PAMI. PAMI, digamos, en el directorio debe haber jubilados y bueno, no sé, nunca, nunca elegimos jubilados que nos representen en el, digamos, en el directorio del PAMI. Entonces hay una problemática y que encima, digamos, eh, nos, nos van como excluyendo, no sé, porque, digamos, ese edadismo o viejismo que se impuso en los últimos tiempos, de considerarnos prácticamente, no sé, suena feo, pero casi como que somos descartables, que no tenemos capacidad Absolutamente. claro, claro. Sin considerar Eh, que el medio de vida aumentó muchísimo, que el promedio sí, de vida aumentó sí, sí, muchísimo, que la gente sí, de la sí, tercera edad tiene derecho a disfrutar de la vida, no a padecer de lo claro, que le quede de vida, sin respetar lo que uno ha vivido, la experiencia que uno exacto, tiene, no importa en qué claro. campo se haya desarrollado. Es Sí, absolutamente sí, absurdo. Y por eso pienso, le iba a preguntar, ¿por qué construir un partido de los jubilados y jubiladas? Es por esto mismo que estamos hablando, esta es la respuesta.
Claro, exacto, exacto, porque, digamos, se está dejando de lado, o sea, en el grupo, digamos, tenemos gente, o sea, de edad, eh, y que, digamos, tenemos, por un lado, experiencia en distintos campos y, de algún modo u otro, la sabiduría que nos dio la vida. Entonces, Mm. uno observa eh, la repetición de problemas generados por los sucesivos gobiernos y que se repiten y se repiten, pero ¿por qué si nosotros sabemos que si se tomó tal o cual decisión, eso llevó al fracaso? Entonces, de alguna forma nos excluyen, yo creo que para poder actuar libremente Por y poder supuesto, sin seguir, ninguna duda. Es maliciosa la exclusión, claro, no, no sí, es una exacto, distracción. No, no. claro, claro. Y bueno, nosotros un poco jugando con esta cuestión, bueno, pasamos por distintos nombres, inclusive al principio dijimos, bueno, un partido de jubilados, pero después dijimos, bueno, pero Ah, es medio raro que crear un partido que defienda los propios intereses. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ampliarlo a lo que es la seguridad social. ¿Por qué? Porque para poder, digamos, cobrar una jubilación digna, tiene que haber aportantes. Y para que haya aportantes, tiene que haber trabajo y tiene que haber aportes. O sea, el trabajo tiene que ser registrado. Y para tener trabajo, la gente en edad laboral tuvo que haber recibido una buena instrucción. Entonces, sí. esas tres etapas son fundamentales. Si nosotros queremos luchar nada más que por nuestros intereses, y es lo mismo que ocurre en esta sociedad. Cada uno pelea por lo de él y le importa poco lo de los demás. Por Entonces, eso bueno, ahí lo hemos ampliado. por eso se llama Activos 13, activos se llaman activos. Es un juego, ¿no? Es un juego porque, digamos, cuando uno se jubila lo llaman de la clase pasiva o somos Sí. pasivos. Pero si uno busca en Google, bueno, Google deriva una definición que es del diccionario de Oxford y dice más o menos así que, digamos, pasivo es quien permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Mm, Y eso es contra lo que nosotros pretendemos alzar nuestra voz. ¿Por qué no vamos a intervenir en aquellas decisiones que inclusive afectan nuestra propia vida? O sea, los sindicatos se reúnen en paritarias y discuten con representaciones discutibles o como sea, pero pero hay discuten. sindicalistas, hay gobierno, pero lo discuten. Nuestros saberes o la fórmula de movilidad se discute en el Congreso o, en el último caso, un ministro de Economía, después de muchas charlas, deliberaciones en las cuales no hemos tenido representación directa de grupos de jubilados que quisieron poder exponer dentro del Congreso, pero no obstante todo eso fue borrado y se impuso una fórmula de movilidad que, bueno, mis conocimientos de matemática permitían determinar, y esto lo hemos publicado en nuestras redes, que a la larga nos iba a ir perjudicando, porque es lógico, en un país con alta inflación, sacar, digamos, como componente directo a la inflación de la fórmula de movilidad iba a traer una degradación de los saberes. Y eso no es casualidad, eso es intencional, eso es realmente intencional. O sea, se hace el ajuste a través de la inflación. Entonces, tenemos una fórmula en la que no interviene en forma directa porque dependemos de los salarios promedios y de no sé cuántas cosas más. Y Y entonces, bueno, además, tenemos una... Sí, sí, la escucho. Sí, sí. claro, y además la inflación. Claro, claro. O sea, con eso nos hacen el ajuste porque digamos, nuestros saberes son actualizados por algo que es muy indirecto respecto de la inflación. Y bueno, digamos, nosotros tenemos experiencia. Yo tengo 70 años, ¿no es cierto?
Hoy en día, bueno, con pastillitas y cosas uno sigue más o menos lúcido y uno tiene toda una experiencia que realmente uno ve cómo el país tratando de constituir el partido activos dentro del distrito de la ciudad autónoma. Digamos que si somos jubilados, tenemos una misma problemática, independientemente de la tribu con la que nos sintamos cómodos, porque, digamos, claro, digamos, uno puede tener una ideología y se siente cómodo con un grupo que más o menos piensa lo mismo, y ese mecanismo hace que uno refuerce esa ideología y entonces se construyen polos antagónicos que a nosotros no nos sirve para nada. Podemos detallar qué es lo que pasó con digamos, con los distintos gobiernos, pero PAMI, no sé, de los 50 años que tiene, debe haber estado intervenido 48 y medio. Y así, o sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad proviene, y dicen, de la expropiación de las AFJP. No, viene de la expropiación de lo que hemos contribuido a los afiliados que aportamos a las AFJP. Y un buen día nos preguntaron, ¿quieren pasarse al régimen de reparto? Y digamos sí o no, y después igual nos pasaron por ley al régimen de reparto. Y ese dinero fue usado para financiar el Estado. Entonces, eh, tener una identificación partidaria, digamos, cada uno que tenga la propia. Ahora, ¿cómo, digamos, esto puede ser enriquecedor? Porque si nosotros no nos metemos con esas cuestiones tribales, nos enfocamos en lo nuestro, vamos a tener distintas visiones. Habrá gente que pensará de una forma, de otra, y lo que pretendemos es crear una forma, toda una infraestructura como para llevar adelante una verdadera democracia interna dentro del partido. O Claro. sea, nosotros nos planteamos que el partido sea de construcción colectiva. Nosotros hace años que venimos trabajando con esto, pensábamos en el 2020 inscribir al partido y bueno, se desató la pandemia, cerraron los tribunales, quedó todo diferido, pero digamos, no obstante seguimos trabajando a través de las redes, enviando bueno, la documentación que íbamos construyendo y, y bueno, y la gente iba haciendo aportes, no me parece tal cosa, ¿por qué no incluyen tal otra? Y así esta comisión en la que participamos, fuimos incorporando y aceptando las distintas cuestiones que nos dijeron. Una fue lo que le comentaba antes, o sea, no centrarse en los jubilados, sino ampliar a lo que es la seguridad social. Social. Pero también, sí, sí. Ernesto, ¿en qué Eh, etapa actualmente está activo? bueno, nosotros tenemos elaborada toda la documentación. El lunes próximo vamos a tener lo que se llama la asamblea constitutiva del partido, ¿no? Eh, lo vamos a hacer, digamos, nosotros no tenemos recursos, entonces, bueno, hay una ONG, Luz Matinal, que nos facilita sus instalaciones para poder tener esta asamblea que va a tener lugar el lunes próximo a las 16 horas y es en Pasco 1234 de la capital federal. Estamos en ese Bien, sea, digamos, si se aprueba toda digamos, la documentación el lunes que viene, el martes la estamos presentando en la justicia electoral. electoral. Esperemos que el resultado sea favorable. Y mientras tanto, bueno, seguimos trabajando en nuestros grupos, tenemos eh, en realidad estamos registrados en montones de redes sociales, pero Eso le iba a eh, preguntar, ¿cómo es el sí, desarrollo en las redes, páginas? sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un grupo
una página de Facebook que se llama Partido Activos, así directamente. Y después tenemos un grupo eh, que se llama Partidarios Activos. Pero tenemos un sitio de internet que lo pueden encontrar en www.activos.ar. Y ahí, de alguna forma, está expresado quiénes somos, qué es lo que pretendemos hacer, y parte de la documentación. Y también hay un formulario como para inscribirse, si la gente quiere colaborar, emitir opiniones, etcétera, etcétera, lo registramos en una base de datos y bueno, estamos, digamos, en este momento reactivando todo el trabajo que habíamos venido haciendo antes de la pandemia, porque tengas en cuenta que nosotros somos grupo de riesgo por edad, la pandemia golpeó bastante, así que tuvimos que retirarnos a los cuarteles de invierno y bueno, ahora volvimos, a pesar de que, por más que digan que la pandemia pasó, el mes pasado es que el COVID, ¿no es cierto? No, no, Pero no, bueno, no. sí, Está, es mentira que no está. sí, Digamos sí, que bajó, pero está. está, sí. Y no hay que dejar de cuidarse, además. No, 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 Tengo por una supuesto, última por supuesto. pregunta para hacerle, pero ¿qué le parece si se la hago al contador Leandro Schifani? Schifani, sí, Leonardo Schifani, sí, sí. Leonardo. Sí, cómo no, cómo no. Nosotros trabajamos en equipo. En general, digamos, ya hemos aunado nuestras ideas, así que sí, cualquiera de nosotros puede continuar. No quiero. ¿O sabe qué? Le hago la pregunta a usted y la semana que viene hablamos con el contador. ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, mi Está última bien. pregunta para usted y la semana que viene seguimos con Leonardo Schiaffini. Sí. Dígame, ¿cuál es la proyección de activos? Eh, digamos, la proyección, bueno, el tema es así. Nosotros ahora estamos arrancando por Capital Federal porque realmente, bueno, estuvimos haciendo unos estudios de los distintos distritos electorales y es muy complejo, digamos, en provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, pero, digamos, en Capital, eh, digamos, la idea es establecer, o sea, lograr la representación par, electoral o política, perdón, la representación política, y tenemos gente que está trabajando en el interior del país, en distintas provincias, para, digamos, que están esperando, bueno, nosotros siempre les dijimos, esperen que lo aprobamos y una vez que lo aprueben, después es fácil que, digamos, la misma documentación con sus adaptaciones a cada distrito sea aprobado en las distintas provincias. También digamos, ¿por qué elegimos Capital? Bueno, porque Capital es chica en cuanto a superficie, tiene una población adulta considerable y también tiene muchos, digamos, beneficiarios de ANSES, cosa que no ocurre tanto en otras provincias. Y después, con esta gente con la que venimos trabajando, necesitamos estar presentes en 5 provincias y luego ahí ya estando en 5 distritos electorales pasamos a ser partido nacional y podemos tener representación en todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Ese es digamos, hacia dónde apuntamos.
porque, digamos, dentro de la capital solamente vamos a Es poder una muy tener buena legisladores. Pero, proyección, es una muy claro, buena sí, sí. proyección. Sí, sí, esperemos tener suerte. Mucha gente está muy entusiasmada con la idea. Vamos a ver qué resistencia nos encontramos, ¿no? Las dificultades que pueden surgir, pero bueno, las iremos resolviendo. Hay que ponerle garra al asunto. Sin ninguna duda. Hay que ponerle garra y difundir. Y para eso, la Exacto. semana que viene vamos a hablar con el contador, Estefani, y hoy me tengo que despedir de usted. Bueno, perfecto. Realmente, Bueno, ingeniero, fue un placer. Vamos a recordar que estamos hablando con el ingeniero Ernesto Besada del partido, bueno, activos. activos, tan fácil. Del Dios. partido activo. Sí. Bueno, yo también soy de la Bueno, tercera muchas edad y estas gracias. cosas pasan. Claro, obvio, seguro. Le mando un abrazo grande y el programa está a disposición. Muchas gracias, Olga. Y bueno, saludos también a Dalma, con quien, bueno, estuvimos coordinando esta salida al aire. Es la mejor Muchas gracias. productora del mundo, Dalma. Sí, bárbaro, qué suerte. Adiós. Bien, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.